Bueno, sí, ahí, funciona, funciona. Bueno, gracias por estar acá, gracias por quedarse. Creo que los que están desde la mañana se debe haber hecho largo el día, pero bueno, quedan un par de charlas todavía, así que hay que aguantar. Así que bueno, hoy les vengo a presentar esta charla que es nueva, altamente posible que alguno de sus slides tenga algún error de tipeo, así que sepan comprender. Pero bueno, les quiero hablar de este tema de la neurodivergencia. Y bueno, ya las chicas me presentaron, así que no hay mucho que sumar ahí. Bueno, quería empezar preguntándoles quiénes, que levanten la mano, quiénes escucharon hablar de neurodiversidad o neurodivergencia. Ah, un montón, qué bueno. Bueno, genial. Ahí va, uy, esperen que... Ahí está. Bueno, yo quería contarles, yo la verdad es que hasta antes de la pandemia no había escuchado hablar de estos términos, no tenía idea qué es, pero bueno, en la pandemia, o sea, no la pandemia en sí, pero justo se dio en ese momento, la neurodivergencia se coló en mi vida para siempre. Resulta que en aquel momento, yo en realidad después me enteré que conviví toda mi vida con un cerebro neurodivergente, pero bueno, en ese momento no lo sabía. Pero sí, mis nenas eran muy chiquitas y se acuerdan en la temporada 1 de pandemia, cuando estábamos súper aislados, mis nenas, tengo dos nenas mellizas, tenían 1 año y medio. Y ellas fueron creciendo, estábamos ahí todos encerrados, imaginan lo que era en un departamento, y empezaron a pasar que vieron ese momento de la infancia donde empiezan a desarrollarse sus cerebritos, que ellas empezaron a hacer cosas que estaban como fuera de la norma. Bueno, pandemia y demás, pero bueno, luego de una catarata de estudios y demás, llegó el momento, el duro momento que nos dijeron, sí, tienen autismo. Así que a partir de ahí, bueno, los términos neurodivergencia y neurodiversidad se colaron en mi vida para siempre y transformaron, por supuesto, mi vida. Así que bueno, primero esto, porque son dos términos que se usan, de hecho, cuando leían las chicas me di cuenta que en uno lo puse mal, pero bueno, se usan como bastante como sinónimos, pero no lo son. Entonces, quería contarles, el término neurodiversidad tiene que ver con un enfoque que habla que la diversidad neurológica es una característica humana, ¿no? Y que existen tantos tipos de formas de pensar y que es natural, ¿no? Pero bueno, entonces pensamos que somos iguales, pero bueno, a veces no tanto, ¿no? Esta es una imagen que me ayudó mi amigo GPT a hacer, es una abstracción, pero está basado en escáneres reales de cerebros reales, que lo que nos dicen es que en el cerebro neurotípico, ¿no? El cerebro que habitualmente, el que la mayoría de las personas tienen, por eso se llama neurotípico, tiene una forma de fluir su forma, digamos, de sus conexiones, ¿no? Y que esto se da cuando somos chiquitos y tenemos un desarrollo neurológico típico. Pero en el caso de las personas a las que llamamos neurodivergentes, el cerebro tiene otra forma, tiene un cableado diferente, ¿sí? Esa imagen, que bueno, como les decía, es súper ilustrativa, pero sí está basado en un escáner real de una científica y activista en tema de autismo, que bueno, se hicieron estudios y vieron a través, digamos, de imágenes que su cerebro funcionaba diferente, ¿no? Entonces, a las personas neurodivergentes, lo que nos pasa es que nuestro cerebro vino cableado de otra manera, ¿sí? Yo digo porque yo ahí luego de la pandemia, luego de este tema de mis nenas y demás, descubrí, en realidad comprobé algo que creo que toda mi vida sospeché, que soy disléxica, por eso es muy común que mis presentaciones suelan tener errores de tipeo. Esta la revisé 1000 veces, pero es posible que haya alguno todavía. Así que bueno, ya saben por qué, si eso pasa. Pero bueno, lo que les decía, las personas neurodivergentes lo que tenemos es como un cerebro que funciona de otra manera, ¿no? Y es un espectro súper amplio. En las películas tenemos como un montón de estereotipos, pero la verdad que eso es como una parte muy chiquitita, es muchísimo más amplio, ¿no? Dentro de lo que llamamos las personas o los cerebros neurodivergentes, se agrupan un montón de condiciones. Yo acá puse algunas, las más como
conocidas o de las que más se habla, ¿no? Como el autismo, la dislexia, la discalculia, la ansiedad, el TDAH. Pero bueno, hay muchísimas, muchísimas más, ¿no? Obviamente que esto no es una masterclass sobre estos temas, con lo cual es a modo ilustrativo para introducir este tema que, si bien por suerte en los últimos años se viene hablando muchísimo y viene creciendo mucho lo que es accesibilidad, pero sobre neurodiversidad y neurodivergencia todavía se habla muy poco. Entonces, por eso que es un tema que me atraviesa todos los días, quería traerlo a este espacio. Bueno, saben que cuando trabajamos en producto vamos a toda velocidad, ¿no? Generalmente hoy hubo muchas charlas de research y qué suerte que cada vez haya más, pero bueno, todavía nos pasa que seguimos diseñando para usuarios el usuario ideal, ¿no? Cuanto más rápido vamos, más difícil es contemplar todos los temas que tienen que ver con accesibilidad. En este caso en particular de las personas neurodivergentes, la verdad que no es un nicho, es un segmento muy amplio de la población. De hecho, seguramente que muchas de las personas que están sentadas acá posiblemente no lo sepan, pero sí también estén dentro de este nicho. Se dice que 1 de cada 5 personas es considerada neurodivergente. Y en general, a la hora, digamos, como les decía, el espectro es como muy amplio, pero a la hora, digamos, de interactuar con productos digitales, en general, las personas que utilizan productos que no están diseñados para sus cerebros, tratan de buscar sus recursos, ¿no? En general, muchas personas van generando a lo largo de su vida su forma como de conectarse con los productos que no fueron diseñados para ellos o ellas, con distintos recursos. Y también, obviamente, eligen qué productos les gusta usar y qué productos les es menos incómodo usar. Pero resulta que el dinero nos atraviesa todo el tiempo, ¿no? Hoy vas al chino y pagás con QR o transferencia o lo que sea, entonces es como difícil como escaparte de ahí. Si bien por suerte en lo que son los productos financieros y gracias, digamos, a algunas de las legislaciones que tenemos, suele estar como contemplar un poquito más la accesibilidad, pero bueno, todavía sabemos que todavía los productos financieros siguen siendo complejos, siguen siendo poco accesibles y sobre todo en estos temas que están como tan poco sobre la mesa, ¿no? Así que bueno, un poco lo que quería contarles, y yo vengo trabajando, digamos, trabajo hace muchos años en diseño y los últimos 4 tengo la suerte de trabajar en fintechs y productos financieros, ¿no? Bueno, ahora no estoy más en fintech, pero sigo en el rubro. Entonces, algunos aprendizajes que quería compartirles. Por ejemplo, ¿qué nos pasa a las personas disléxicas? ¿Algún disléxico o disléxica acá? Bien, hay varios, buenísimo. Yo, como les conté, o sea, viví la mayor parte de mi vida sin saberlo, sospechándolo, pero bueno, cuando me lo confirmaron, ahí encajaron un montón de piezas que estaban ahí dando vueltas en mi cabeza. Pero bueno, ¿qué es lo que nos pasa a las personas disléxicas? Que nos es difícil leer, saben que es la típica de que das vuelta a las letras y demás, entre las cosas más conocidas, ¿no? de la dislexia, porque también como todas las condiciones son un espectro, hoy se habla mucho del espectro autista, pero en realidad todas las condiciones tienen espectros, entonces hay como matices, ¿no? Entonces se hace dificultosa la lectura de textos largos, es muy difícil leer en mayúscula, sobre todo textos corridos, ¿no? Se hace difícil escribir sin errores, ¿no? Esto de dar vueltas a las letras o simplemente cambiar las letras por otras, ¿no? Y también comprender instrucciones que son complejas o que tienen redacciones como intrincadas o complicadas, ¿no? Entonces, acá traje un ejemplo. Por supuesto, es muy fácil encontrar en las aplicaciones que usamos todos los días, encontrar ejemplos de lo que no. Pero bueno, quería traerle algunos ejemplos de lo que sí, ¿no? Esta imagen de Brubank, puse Brubank porque la uso bastante seguido, pero hay muchas otras aplicaciones que también lo tienen súper bien resuelto, ¿no?
el hecho de que vos puedas compartir, por ejemplo, o todos los datos o un solo dato, o que tengas alguna alternativa, como por ejemplo mostrar el QR, ¿no? Esto a mí, por ejemplo, me pasa que cada vez que tengo que ir al chino y me pide que en vez del QR le haga transferencia, no sé si vieron cómo suelen ser los alias que te dan en el supermercado, ahí sufro porque es 5 o 6 veces ponerlo mal. Así que bueno, es ese tipo de formas, o sea, es decir, en general, todo lo que tenga que ver con copiar números largos, la forma de escribir los números, ¿no? A veces no usamos espacios y demás. Entonces, ese tipo de cosas no ayudan a un cerebro disléxico, por ejemplo. ¿Qué le pasa a las personas que están en el espectro autista, ¿no? Que también son muchas, más de las que habitualmente pensamos. Generalmente las personas que están en el espectro autista tienen, de vuelta, son muy diferentes entre sí, pero suelen tener problemas con lo que es la sobrecarga sensorial, ¿no? Entonces, aquellas cosas con mucho estímulo, con muchas cosas moviéndose, con muchos colores, hacen que pierdan el foco, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que quiero hacer es hacer una transferencia, pero termino haciendo otra cosa o termino no pudiéndolo hacer porque simplemente no puedo enfocar, no puedo conectar con eso. Eso es algo que también es muy común en las personas con TDAH. Entonces, las personas con estas condiciones lo que necesitan es que las pantallas tengan menos estímulo, menos carga, ¿no? En estos casos, todo lo que es ambiguo es muy complejo, ¿no? Porque las personas en el espectro autista son súper directos. Es decir, de hecho, les cuesta mucho entender las metáforas. Entonces, cuando nosotros usamos metáforas para contar cosas dentro de nuestro producto, para estas personas es un problema, ¿no? Porque les confunde muchísimo poder entenderlos, ¿no? Si bien se van entrenando a lo largo de la vida y van buscando recursos para parecerse, digamos, a lo normal, sigue siendo, es un problema realmente para interactuar con productos en el día a día, ¿no? Otras cosas, por ejemplo, cambios de, saben que los autistas suelen ser muy apegados a las rutinas y entonces los cambios inesperados en los productos los desorganiza un montón, ¿no? O sea, buscan aquello que es conocido. Igual fíjense que yo les hablo de estas cosas y tal vez muchos y muchas están pensando, bueno, pero eso también me pasa o también me molesta, ¿no? Algunos ejemplos de recursos que podemos utilizar como, bueno, cuando necesito contarte algo nuevo o explicarte algún cambio, por qué cambió. Ahí traje algunos ejemplos de momentos que a veces, qué difícil, ¿no? Es diseñar para todos, ¿no? Porque esto que a lo mejor yo les estoy mostrando como una buena solución para alguien que necesita tener como esa antelación de por qué esto va a cambiar, a otra persona, tal vez una persona neurotípica, puede decir, uy, este pop-up que me aparece acá y que no lo quiero ver. Entonces, bueno, es un gran desafío para los que diseñamos contemplar todas las alternativas, ¿no? ¿Qué les pasa a las personas que tienen TDAH o TDAH? Comparten algunas características con las personas que tienen autismo, porque de hecho hay una gran superposición. Hay muchas personas que tienen autismo que también tienen TDAH, pero todo aquello, de vuelta, que sean estímulos o interfaces súper sobrecargadas, les va a resultar muy complejo, ¿no? Los va a distraer muchísimo de la tarea porque justamente en su condición están como muy abiertos a todo lo que pasa, ¿no? Entonces les cuesta mucho aquello que tiene que ver con el foco. Entonces, bueno, aquellas interfaces complicadas son muy difíciles. También les pasa que les cuesta mucho, tienen mucha dificultad para seguir procesos, ¿no? Que son largos.
Entonces, ahí cuando a veces nos preguntamos, che, pongo todo junto o hago pasos, ¿no? Hago una interfaz más guiada, bueno, en estos casos sí sería una buena solución. Acá pedí prestado al equipo de México porque me puse a investigar y esta es una funcionalidad que se desarrolló o se propuso en el equipo de México, no específicamente para esta condición, pero sí para otras que tienen, como por ejemplo, personas menos bancarizadas o con menos experiencia en digital, personas adultas, una solución que se propuso desde la aplicación de BBVA, que tiene que ver con tener una pantalla simplificada, ¿sí? De hecho, existen varias aplicaciones financieras, sobre todo Binance, por ejemplo, lo hace, y tantas otras, que tienen como dos versiones de la aplicación, la versión simple y la versión como avanzada, ¿no? La vista simple y la vista avanzada. Que buscan justamente esto, hacer una interfaz, no necesariamente, no sé si Binance pensó en las personas en el espectro autista, seguro que no, pero sí en aquellas en reducir la complejidad. Bueno, ansiedad. ¿Quién no atravesó ansiedad en su vida en algún momento? Creo que todos, pero las personas que sufren, que padecen de ansiedad, es realmente algo que les es bloqueante, ¿no? Entonces, ahí también, ¿no? Buscar todos aquellos, por ejemplo, de hecho, bueno, acá entran en juego todos los dark patterns, ¿no? Que muchas veces, a veces no queremos usar, pero terminamos usando porque termina siendo un poco la media de la industria, pero los timers, los 25 personas están viendo esto y te vas a quedar sin la habitación para irte a Cancún. Imagínense cómo juega eso en un cerebro ansioso, ¿no? O el relojito de te quedan 5 segundos para que se te caiga la reserva, por ejemplo. Así que bueno, estas son algunas de las cosas que a las personas que sufren de ansiedad les van a complicar, ¿no? Ahí traía un ejemplo de cuando pedimos una tarjeta y queremos ver como el proceso, ¿no? Podríamos tener ejemplos de cuando pedimos comida y queremos ver por dónde viene nuestro envío y demás. Discalculia, esta es las personas que les dificulta interpretar todo lo que es números. Bueno, también todo aquello que cuando a veces ponemos datos que no tienen realmente, que son complejos de interpretar, que necesitan demasiada proceso cognitivo, que seguramente nos va a molestar a todos, pero a las personas que tienen esta condición les va a ser realmente muy bloqueante. Así que bueno, ahí traía un ejemplo de dar mucha información, dar sobreinformación, a veces en estos casos sí va a ayudar. Así que seguramente están pensando que todo lo que dije son obviedades, y la verdad es que sí, es decir, porque todo lo que yo fui mencionando, ¿hace falta tener alguna condición para que realmente sacarle provecho de ellos? ¿Qué les parece? A mí todo me sonó a obviedades. Podría nunca haber hablado de neurodivergencia, pero simplemente me parecen cosas básicas de usabilidad. Sin embargo, bueno, hay algunos productos que todavía tienen algunas cosas ahí para mejorar. Pero ¿cuál es la diferencia y por qué lo traigo en el contexto de esta charla? Y esperemos que funcione el video. No. Siempre cuando terminas spoileando, ahí va. A ver. Creo que hay que... Ahí va. Creo que se mezcló un audio con el video. No, estoy segura que el audio del video no era ese. Pero bueno, no importa. El audio, se los cuento, es un tren. Se llegó a ver, yo de acá lo veía medio mal, se veía el video. Bueno, vieron que es la plantilla. Bueno, ahí va.
Bueno, porque este videito lo encontré una vez navegando, escaneando Instagram y me pareció increíble, ¿no? Porque así es como se siente una persona neurodivergente en su día, ¿no? Un día normal para una persona neurodivergente es difícil, sobre todo porque buscan adaptarse al estándar, ¿no? Entonces suelen hacer prácticas que tienen que ver con imitar las conductas sociales que no les son propias. Y eso desgasta un montón. Entonces, todas estas pequeñas fricciones que nosotros podemos incorporar en nuestro producto, para una persona neurotípica va a ser simplemente bueno, esto, que embole hacer esto, o podría ser mejor, pero para una persona neurodivergente realmente es bloqueante. Inclusive pueden generar una crisis, ¿no? Una crisis y hacer que esa persona la pase mal por mucho tiempo después. Así que bueno, quería cerrar con esta frase que dice que las personas, esto aplica absolutamente a todo, no solamente a lo que les vine a contar, pero que las personas están discapacitadas por las barreras que nosotros ponemos en la sociedad, no por su condición, ¿no? Así que es importante saber que todas aquellas personas que estamos consideradas dentro de lo que es neurodivergencia, no somos errores a corregir como muchas veces se busca, sino diseños para mejorar. Así que bueno, con esto y con 3 minutos extra, cerramos. Que sumaremos a las preguntas. Gracias, gracias. ¿Hay preguntas en la sala? Allá. Ahí. Sí. Hola, bueno, muy linda la charla, me gustó mucho. Tenía una consulta bueno, vos estás hablando de aplicaciones financieras que desarrollan interfaces en la actualidad para personas neurodivergentes. ¿Vos decís que habría que adaptarlas a cada una o, digámosle, habría que generar como un estándar? Porque es complicado, digámosle, generar para una única en común, sino que porque varían cada una. Sí, a ver, es una pregunta difícil. Creo que hay muchas personas en la audiencia que podrían ayudarme a responder. Diseñar que sea 100% perfecta para todos va a ser imposible, porque el ejemplo que les daba antes, lo que a una persona le ayuda a tener, no sé, un pop-up bloqueante que me diga, mirá, acá ahora cambiaron las políticas de privacidad o los términos y condiciones y demás, y le da tranquilidad, para otro va a ser, uy, que embole que me pongan esto, yo quiero ir a hacer la transferencia, ¿no? Entonces, es difícil diseñar para que sea perfecto para absolutamente todos. Sí, lo que es importante es saber que existen, así como hace algunos años tuvimos que empezar en la comunidad a hablar de que hay personas que acceden por sonido, hay personas que necesitan que la aplicación no se destruya cuando amplías la letra, y que de hecho hoy pasa en muchas, que amplías la letra y se rompe todo. Entonces, no tiene que ver con que sea perfecto, sí que por lo menos empecemos a avanzar un poquito, porque los ejemplos que yo les daba son ejemplos que fíjense que son boludeces, o sea, no es que son cosas que vos digas, o sea, hay cosas que son pequeñas, pero que a veces no las tenemos en cuenta, ¿no? El otro día me pasaba que en la aplicación del gimnasio a la que voy, tenés que usar 2 aplicaciones, una te da un código que después tenés que poner en otra. El código es una cosa así y no la podías copiar y pegar. Le tuve que pedir a la piba que me ayude porque no me había llevado los anteojos encima porque ya me estoy poniendo grande y necesito los anteojos para el celu y no lo podía copiar. Encima te vas poniendo más nervioso. Entonces son cosas que son pequeñas, empezar como a aplicar desde ahí. Por supuesto, si existe la posibilidad de decir, bueno, hago una versión como light y una versión más compleja, eso sería mucho mejor. Obviamente sabemos, los que trabajamos en productos sabemos cómo es el interior de las compañías y sabemos que lo perfecto es enemigo de lo posible, pero bueno, sí está bueno empezar como aunque sea con algunas cosas, y si tenés las posibilidades de poder hacer una aplicación que sea más versátil o esto, ¿no? Te apago todo esto, te permito que vos lo que no vayas a usar lo saques.
eso sería como, por lo menos desde mi punto de vista, el camino. Voy a meter una preguntita que teníamos unos... ¿Cómo se investiga neurodivergencias? ¿Cómo es la relación con ese sujeto de investigación? Igual que con el resto, solo que, bueno, tenés que vos primero entender en dónde vas a estar, ¿no? Por ejemplo, puede ser que si vos necesites interactuar, no sé, con personas que están en el espectro autista, que necesites que esas personas tengan como una anticipación de lo que vas a hacer, el para qué, que vengan con una persona de apoyo. Es decir, la investigación es igual, solo que tenés que vos primero como entender en dónde estás, ¿no? Hay un caso muy común. Ahora vieron que en la televisión empezaron a aparecer, hay como bastante movida en el activismo dentro de lo que es la comunidad autista, y empezó a verse más en la tele, ¿no? Y hay un periodista que está entrevistando a un nene con autismo y le hace un gesto así o sea, le quiso decir, nos van a matar si seguís hablando, pero imagínate lo que fue para el nene, ¿no? Porque no lo puedo comprender, porque no comprende las metáforas. Entonces, primero tenés que vos entender cómo interactuar con las personas con las que vas a trabajar. Bien. Preguntas. Acá. Hola, Euge. Acá. ¿Cómo estás? Bien. Felicitaciones por la Gracias. charla. Tengo una pregunta. Yo soy contenidista, así que el contenido sabemos que de la forma en que lo presentemos afecta mucho la accesibilidad de la experiencia. Estaba muy en línea con lo que preguntaba ella. Mi pregunta va más por qué métodos de investigación por ahí podemos, qué recomiendas de métodos de investigación para validar si esos textos o esos flujos son accesibles para personas con neurodivergencia. Lo mismo, exactamente los mismos. Tal vez métodos que sean a lo mejor menos invasivos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el contexto y los nervios y demás genera, porque algo que, bueno, no incluí en la charla, pero una sensación que en general las personas neurodivergentes tienen es que están rotas, ¿no? Es como una sensación de las cuales muchos hablan porque saben que no son iguales al común, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con el contexto y que estén cómodas va a jugar un papel muy importante. Entonces, tal vez ahí yo te recomendaría, no sé, por ejemplo, depende de qué estés haciendo, ¿no? Pero a lo mejor técnicas más automoderadas, no tan en vivo, puede ser grabaciones de sesiones o test tipo los que hacemos con Maze o Useberry. Pero bueno, depende exactamente qué. Pero después el resto es lo mismo. ¿Alguna pregunta? Acá. Sí, y después... No sobreprometas. No, bueno, lo intentamos. No me sobrevendas, por favor. La respondo cortita. Sí. Bueno, felicitaciones, muy linda la charla. Gracias. Y te quería hacer una pregunta. A lo largo de los años, siempre como me costó a nivel negocio tratar de convencer o hacer entender de la importancia de esto, entonces, de la accesibilidad, ¿no? Digo, ¿hubo algo que te haya resultado mejor como para resolver este tema? Creo que acá también me puede ayudar toda la audiencia. Creo que no queda otra de seguir insistiendo, ¿no? Y aportar lo que vos puedas. La verdad que yo hace muchos años que lidero equipos y me pasó muchas veces que mis propios equipos generaran errores de usabilidad, problemas de accesibilidad, ¿no? Porque este color es el color trendy, pero no valida ni ahí el ratio de contraste. Entonces, primero ser guardianes, o sea, poder dentro de tu círculo lo que puedas, porque realmente nos pasa en la diaria que eso sigue pasando, que generamos nosotros, ¿no? Desde adentro. Entonces, primero empezar por ahí, después seguir como insistiendo. Por suerte, bueno, dentro de lo que es el mundo tal vez financiero estamos un poquito más expuestos, así que bueno, ahí corremos con ventaja. Tenemos leyes que nos Exacto. obligan y nos Exacto. regulan a hacerlo. Exacto, corremos con ventaja Sí. por eso, pero creo que no queda otra de visibilizar, mostrar, contar. A mí, por supuesto, no me es fácil pararme acá a contar mi historia, pero bueno, es una forma de visibilizar y ayudar a que se expanda y se multiplique.
Sí, y además ahí como para acotar cortito, me parece que lo importante es lo que cada uno puede sumar desde su lugar y no subestimar el pequeño granito de arena que podemos poner y decir, no, porque yo voy a hacer esto y por ahí el desarrollador después se va a olvidar. Es como, empecemos a hacerlo, por sobre todas las cosas. Bueno, Un nada. aplauso Gracias. grande para Un Eugenia. gran aplauso. Gracias, Eugenia, Gracias. por compartir con nosotros tu historia.